buenas noches. Estamos en esta primera edición de Reflexionando con el CEDIAL, un programa que lanzamos a partir de hoy en el CEDIAL TV. Muy buenas noches, estamos en esta primera edición de Reflexionando con el CEDIAL, un programa que lanzamos a partir de hoy en el CEDIAL TV con integrantes de nuestro Centro de Investigación Académico Latinoamericano. En cada emisión nosotros vamos a tener a algunos de nuestros participantes que van a participar de una especie de exposición y por supuesto esperando que nuestra audiencia pueda a partir de ahí también tener alguna opinión que seguramente pondrán en nuestro sitio. En el encuentro de hoy estamos con Adriana Fernández, con Mónica Vallejos, Marta Martinangelo, Ricardo EJ Ferrari y por supuesto Miguel Acuña. Quien les habla, Daniel Docampo Espada, les doy la bienvenida y vamos a comenzar la rueda de nuestro programa de hoy con el licenciado Miguel Acuña. Nuestro tema de hoy es justamente neoliberalismo y pandemia. Miguel, muy buenas noches, te escuchamos. Buenas noches a todos. Entre los discursos que circulan en la actualidad y que para mí encubren más de lo que informan, es que plantean que el origen de la pandemia tiene que ver o con una mutación natural del virus, o aparecen teorías cooperativas de todos lados, ¿no? De una lucha bacteriológica de Estados Unidos, China o de cualquier otro país. Y en realidad lo que está encubriendo esto son las condiciones materiales en las que se dan este tipo de pandemias. Esta no es la primera pandemia, sino que ya en los últimos 20 años, empezando ya con la vaca loca, la gripe aviar, la gripe porcina H1 en el 2008-2009 y ahora esta, tienen que ver con ciertas condiciones de producción de los alimentos que responden a una lógica del capitalismo neoliberal de esta etapa. O sea, no es casualidad. Si no hubiera sido esto, hubiera sido alguna otra, porque el tipo de producción que se encara ahora desde esta lógica de acumulación, que no piensa en las personas, solo piensa en los intereses de los grandes grupos económicos, favorece la aparición de este tipo de mutación. No es casual que estas mutaciones hayan comenzado a partir de esta transición que se dio de formas de producción más naturales a formas de industrialización masiva, ¿no? Respecto de ganado vacuno a feedlot o las macrogranjas, tanto de cerdos como de aves, que la Organización Mundial de la Salud ya desde hace por lo menos 5 años atrás viene planteando que pueden generar este tipo de mutaciones de virus en China. Entonces, lo que por un lado a mí me gustaría tratar de reflexionar con ustedes es dar cuenta de que no tiene que ver ni con algo natural ni con la manía o la locura de algún líder en particular, ¿no? Sino tiene que ver con una etapa de capitalismo centrado solamente en los intereses. Eso por un lado, los intereses de los grandes grupos económicos. Si no partimos de esa lógica global, nunca vamos a entender después cómo se da en cada caso particular. Ahora, el neoliberalismo no solo incide en las prácticas productivas, sino también tiene implicancias en el campo de la política, en el comportamiento de las personas, ¿no? Que es el segundo aspecto donde a mí es así. Otro aspecto que quiero plantear para que analicemos es cómo estas crisis visibilizan dos tipos de comportamientos. Es decir, potencia la tendencia que tienen en general las personas en su vida cotidiana. Aquella persona que tiene cierta mirada progresista, práctica, la refuerza. Aquella otra, que es una persona egoísta, que tiende a centrarse en sus intereses también. Entonces, las crisis de este tipo, y lo podemos ver en la historia, también tienden a generar dos tipos de respuestas, que es lo que me parece importante tener en cuenta. O sectores sociales que
tratan de contribuir y ayudar al prójimo, u otros que directamente solamente se centran en su interés personal, ¿no? Entonces, para cerrar esto, pongo el ejemplo de cómo a cierto horario se aplaudía a los médicos por su comportamiento en la frente de batalla contra el virus, y por el otro lado, en algunos edificios le dejaban carteles o trataban de que no entraran al edificio, basado solamente en el miedo a contagiar el contagio, ¿no? Esa conducta contradictoria me parece que es interesante en el caso de nuestra sociedad. Gracias, Miguel. Mónica Vallejo, por favor, adelante, te escuchamos. Sí, por supuesto comparto gran parte de las reflexiones o preguntas que se hace Miguel. Seguramente que los tratamientos genéticos de los alimentos también tienen mucho que ver en esto, ¿no? Hemos como que preparado el escenario para esto. A mí me gustaría remarcar la incidencia que ha tenido la pandemia también en estas ideas libertarias, ¿no? Claramente la Argentina va llevando la pandemia de mejor manera y tiene números interesantes en relación con el mundo, gracias a que hay un Estado que ha tomado la posta y se ha hecho cargo. Lo que a mí me extraña también, a propósito de cómo piensa la gente, es que esas personalidades egoístas de las que hablaba Miguel, me parece que no reflexionaron todavía sobre las consecuencias y, por ejemplo, están pidiendo que, o por lo menos me ha pasado tener la experiencia de escuchar gente que dice que quiere que se abra la cuarentena y que los dejen trabajar, por ejemplo, sin medir, es decir, como que se están violando sus libertades, que es todo un desastre y se están violando sus libertades. Yo no sé cómo va a terminar esto, pero a mí sí, lo que sí tengo claro es que me gustaría que hubiera una reflexión por parte de la sociedad y que se diera cuenta de que esta situación extrema, digamos, nos pone en una situación de reflexión y de pensar que la única manera de sostener esto es colectivamente y que ya no pasa por lo individual. No sé qué va a pasar, si yo tengo más interrogantes que certezas. Yo sé que hay una movilización en todos, interna, pero no sé cuál va a ser el final, digamos. ¿Qué tanto se va a reflexionar y hacia dónde? Esto no me gusta. Bueno, ahora desde el campo de la filosofía escuchamos a Adriana Fernández. Adriana Fernández, muy buenas noches. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por el espacio. Bueno, el virus da que pensar, ¿no? En este sentido, quiero traer un concepto que tiene que ver con lo que se está dando en este momento en la sociedad, y a propósito del neoliberalismo, el concepto de libertad, ¿no? Que, digamos, nosotros en la Revolución Francesa, vivimos en la modernidad, y más allá de estar de acuerdo con los compañeros, ¿cierto? Se levantó una de las grandes banderas: libertad, igualdad y fraternidad. Esto dio paso, parecen tres banderas infranqueables que no se pueden, de alguna manera superar. Y hoy en día podemos replantearnos el tema de la libertad cuando aparece, por ejemplo, algunas cuestiones desde el lado de la televisión que parece déjenos libertad para salir, ¿no? Que se ha dado también en los mismos medios de acá, como si el tema del cuidado de sí, que produce el cuidado del otro, como he visto algunas consideraciones Foucaultianas, más bien de Foucault tomando Sócrates, en donde el cuidado de uno mismo revierte para ser mejor persona, para el engrandecimiento de la ciudad-estado. Y esto como que revive esa situación.
La libertad tiene que ver no con lo que quiero hacer, el laissez-faire, sino que tiene que ver con el cuidado del otro. Somos más libres cuando tenemos salud, porque si no tenemos salud estamos, lo principal del ser vivo es ser sano. Si no tenemos salud, si se corta y estamos en peligro de vida, evidentemente ninguna de las otras cuestiones se puede llevar adelante. Entonces esta cuestión de la libertad es un juego perverso también, creo que del neoliberalismo, para seguir de alguna manera manteniendo todos aquellos aparatos económicos y reciclándolos, porque hay que pensar que de alguna manera de todo esto siempre o los laboratorios o alguien se van a beneficiar, ¿no? Es decir, ¿libertad para qué? ¿O qué entendemos por libertad? Y ojo, porque con todo esto de las fronteras, sí hay que tener mucho cuidado. Con todo esto de las fronteras, el cuidado de las fronteras, podemos estar pensando en los racismos, en los refugiados. O sea, estamos en un momento de ambigüedad muy grande. Creo que hay que retomar el concepto de libertad y sobre todo un concepto de libertad donde no sea mi libertad termina donde comienza la del otro, sino mi libertad es con el otro, no que termina donde comienza la del otro, sino hay que eliminar unos cuantos para tener mayor libertad. Y esa es la bandera del liberalismo. Creo que hay que volver sobre esto para que no volvamos a caer en la libertad neoliberal, que supone, en definitiva, el enriquecimiento y acumulación para unos pocos a base de otros. Entonces, bueno, pensemos esto sobre todo con el tema de la salud y los beneficios que va a traer la investigación de la salud. No sé, más o menos para redondear, ¿no? Gracias, Adriana. Bueno, vamos a escuchar ahora desde el campo de la psicología, vamos a escuchar a Ricardo Ferrari. Ricardo, te escuchamos. Daniel, no salgo, yo no sé qué pasó con mi... Bueno, estamos en directo, bueno, ustedes saben, esto se está cortando, vamos a ver. Sí, yo lo que tengo para decir es, estaba pensando en lo que había dicho Mónica Vallejos. En realidad yo tengo más interrogantes que certezas en este momento. Creo que todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias psíquicas de la pandemia y del confinamiento, ¿no? Me parece que estamos, digamos, los que somos población todavía económicamente activa, estamos en un contexto de teletrabajo, y en ese contexto, un poco por lo que vengo escuchando en distintas personas, en distintos grupos, en ese contexto se sigue reflejando la condición explotativa del trabajo, ¿no? Es decir, el neoliberalismo todavía está muy presente y se evidencia ahora también en el teletrabajo. También me parece que este contexto de confinamiento lo que hace es agudizar las características que ya están presentes en cada uno de nosotros. No hace más que, diríamos, como decía, de agudizar la personalidad previa de cada uno, ¿no? Entonces se suele ver en personas el exacerbamiento del individualismo, como en otras la continuidad de su actitud solidaria en la vida, diríamos, ¿no? Pero me parece que por ahora no sé qué va a producir este confinamiento tan largo. Seguramente, bueno, esto, ¿no? Que hay personas que van a verse muy afectadas psíquicamente, y hay otras que, bueno, van a ser más resilientes. Pero es una situación totalmente inédita. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Marta Martinangelo, del campo de la educación. Cerramos con vos, Marta, serías la última expositora de este programa, bueno, en función de este tema que hemos hablado, que en realidad derivó de
de esta pandemia que nos está afectando a nivel global? Bueno, yo durante mucho tiempo, sí, yo pertenezco al campo de la educación, pero la pregunta que yo me hago en este momento, y tal vez me la he hecho durante mis últimos años, es ¿qué tipo de educación recibimos nosotros? ¿En qué valores se sustenta? ¿Y cuál es nuestra imagen que tenemos como pueblo y como sociedad? Entonces, una de las cosas que me propuse pensar o hipotetizar es que en América Latina, bueno, o Argentina, más precisamente, lo empecé a pensar en función de mi país, pero creo que es un poco más extenso, hay como dos cosmovisiones muy fuertes. La cosmovisión europea y la cosmovisión de nuestros primitivos pueblos. Y las dos están presentes, y yo las noto presentes y las noto en muchas señales. Eso es lo que los caracteriza, aunque a veces realmente no lo queramos ver. Dentro del cristianismo, que para eso tengo que consultarlo más profundamente con alguien que entienda más que yo del tema, yo observo como una diferencia fundamental en cuanto a la concepción del Dios, del mundo, de la idea obviamente el cristianismo piensa que Dios es el creador del mundo, del cielo y de la tierra. Una vez le pregunté a un sacerdote si es así, también creó al diablo. Él me dijo, no, porque el diablo era toda la historia que nosotros conocemos. Pero en esta, como visión, digamos, que es muy profunda y que no solamente atañe al cristianismo, también al judaísmo, habría como un Dios bueno y una necesidad que el hombre sobre la tierra aspira a reconocer al otro y hacer un trabajo de identidad y de amor, y un Dios o una religión, no un Dios, una religión que pone más el acento en la meritocracia, en el portarse bien, en el que Dios te va a dar, en lo que vos tenés es porque Dios así lo ha querido, y a eso te tenés que resignar. Y la cosa, todo este movimiento, esta diferencia dentro de una misma concepción religiosa, marcan diferencias importantes. Y después, por otro lado, aparece una cosmovisión un tanto silenciada, muy poco tratada, por lo menos en lo que a mí respecta, la he aprendido prácticamente a los ponchazos y sola, y la cosmovisión de los primeros pueblos, donde el hombre no está hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hombre es parte de la naturaleza, parte de la tierra, y en todo caso es uno más y debe cuidar de esa tierra, de esa naturaleza y de los otros. Entonces, si uno lo traslada o se traspola un poquitito para hacerlo breve, uno sería una posición más individualista, donde uno es el que se porta bien, uno es el que hace el bien, y si uno hace el bien y ayuda al otro, entonces Dios lo va a considerar mejor. Y el otro, la otra posición estaría más referida a yo soy uno más y el otro es una parte de un todo como lo soy yo. En realidad nosotros no somos europeos, nosotros somos americanos, y en realidad lo que deberíamos empezar a tratar de entender es que ese americanismo lo tenemos y de alguna manera se manifiesta en lo popular, se manifiesta en lo político, se manifiesta en el populismo o en la idea de pueblo, y tiende más a rescatar todo lo que podría ser la solidaridad y el cuidado de nosotros. Yo creo que también de ninguna manera se va a salir de esta pandemia. Algunos saldrán, no sé, quién tendrá la suerte o no de salir. Pero hay un gran desafío. Por nosotros realmente nos empezamos a asumir como americanos y empezamos a tratar de entender un poco más
también esa otra cosmovisión que nos ha venido nutriendo y acompañando y que tiene un valor originario y que rescata muchas cosas que desde el lado del cristianismo también son compatibles, como el amor al prójimo, amor al prójimo como optimismo. Así que, bueno, mi postura y mi preocupación es que si salimos alguna vez de esta situación, que sí lo vamos a hacer, ¿cuál va a ser la proyección? ¿La meritocracia o la comunidad? No lo sé. Pero bueno, de alguna manera estaba ya escrito por Perón esto, ¿no? Sí. Muchísimas gracias Marta. Bueno, a la audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de Reflexionando con el CEDIAL. Gracias a los participantes de la mesa de hoy, todos integrantes de la mesa directiva y fundadores de nuestro Centro de Investigación Académico, en el orden en que hablaron, el licenciado Miguel Acuña, la licenciada Adriana Fernández Becchi, estuvo también Mónica Vallejos, la licenciada Mónica Vallejos, el licenciado Ricardo Ferrari y por supuesto la magíster también Marta Martinangelo. Lo despedimos, mi nombre es Daniel Docampo Espada y vamos a seguir en otras emisiones aquí por CEDIAL TV con Reflexionando con el CEDIAL. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches, estamos en esta primera edición de Reflexionando